Vamos a hablar acerca de la palabra de Dios y vamos a recordar algunas cosas eh, para el bien de cada uno de nosotros, ¿verdad? Estoy en la etapa de que la voz va cambiando, así es que ahí se lo dejo para que puedan ver. ¿Vale? Todavía no. Así es que, bueno, antes de comenzar, siempre cuando yo traigo o preparo, perdón, un mensaje, casi viene siendo como dice Diego. Diego predicó el miércoles pasado y Diego decía, por la época que estábamos en Semana Santa, él buscó un texto que tenía que ver con lo de la Semana Santa, ¿verdad? Obviamente habló acerca del sacrificio de Cristo. En el caso personal, yo a veces traigo un mensaje que me ha ayudado a mí o que me está ayudando a mí, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo le digo, ¿cómo se ve usted en el mundo? ¿Cómo está la actualidad del mundo? ¿Cómo es su diario vivir en este mundo, en este planeta? ¿Qué es lo que le alienta a usted para continuar en su día a día? ¿Qué es lo que le motiva? Obviamente, pues sé que no van a responder, pero en cuanto a la respuesta de eso, pues alguien puede decir, mire, lo que a mí me motiva es ver a mis hijos que están tiernos, verlos crecer. Bueno, a mí, si usted me dice que qué es lo que motiva a vivir, pues yo quisiera ni vivir ya, ¿verdad? Pues teniendo en cuenta eso, pues yo traigo algo. De hecho, todos nosotros vivimos en el mundo. Y le hago una pregunta. En su colonia, en su casa, ¿cómo está la calor? ¿O no hay calor en su casa, en su vivienda? O sea, hemos alcanzado aquí en la zona oriental unas temperaturas que es de afligirse. Y a nivel mundial es también preocupante lo que es el clima, ¿verdad? Pero también hay una sobrepoblación, o sea, muchas personas en un mundo tan pequeño, donde obviamente pues los niños van creciendo, luego pues ellos tienen que hacerse de un hogar y necesitan un techo. Y es así como en San Miguel podemos ver a los alrededores tala de árboles para poder construir viviendas. Y a eso es la sobrepoblación. De hecho, se cree que la pandemia que hubo en el 2020 fue creada para, hasta cierto punto, a liquidar a una cantidad de personas, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, pues no me va a dejar de mentir de que podemos vivir en estos tiempos la pérdida de valores entre la familia, en la educación y entre las relaciones humanas. Hoy el joven o el niño no respeta a sus mayores. Usted en algún momento entra a un lugar y no saluda. Y pareciera que todo eso es normal, cuando antes se practicaban esos valores, se practicaban donde el joven tenía que saludar a la gente adulta. Y en esa foto, en esa imagen se ve donde
anteriormente los padres llegaban los padres le reclamaban a sus hijos. ¿Y qué son estas notas? O sea, el padre de familia regañaba a su hijo cuando sacaba mala nota. Hoy en día, desgraciadamente, cuando un hijo saca mala nota, a quien se le reclama es al profesor, al maestro. O sea que le echamos la culpa a otra persona. Aparte de eso, en el mundo podemos ver cada día más hay pobreza. Pobreza literalmente, pero también pobreza mentalmente. Y obviamente pues creería que el 99.99 estamos sometidos a la última imagen, que es que somos esclavos de las redes sociales. Es ahí, por eso es que hace 3, 4, 5 años a los teléfonos se le llamaban, a estos teléfonos se le llamaban teléfonos inteligentes. Porque hasta cierto punto nos han superado. El día que usted, por A o B motivo, olvida este instrumento, creería que podría ser que su mundo no va a ser igual ese día. Posiblemente se regrese. Niños que cuando no hay internet, ¿qué pasa? Hasta esa vez, hasta ese momento usted se da cuenta de que hay niños. Porque para poder calmar a un bebé, para poder calmar a un niño, hoy se le da un teléfono o una tablet. Teniendo en cuenta también eso, en el mundo, hermanos, está un grupo de personas llamado la iglesia. Y así está el mundo, hermanos, en la actualidad. Pero yo le hago la pregunta, ¿usted cree que la iglesia no está sumergida en todos esos factores? ¿Usted cree que no hay hermanos o personas que pertenecen a la iglesia que son pobres? ¿Que somos esclavos de las redes sociales? ¿O que en algún momento no hemos podido darle la educación a nuestros hijos? Porque pensamos que en la escuela se le debe de enseñar eso. Porque creemos que el niño debe de aprender acerca de la Biblia en la escuela dominical, cuando es responsabilidad de los padres poder enseñarle a sus hijos desde el hogar. Y que cuando vayan a las escuelas, cuando vengan a la escuela dominical, aquí ellos puedan pues corroborar lo que sus padres les dicen. ¿Qué le pasó a eso? Creo que está enojada Laza. Entonces, hermanos, teniendo en cuenta eso, yo le digo, hoy usted decidió venir acá. Yo decidí venir. Pero yo le pregunto, ¿qué es lo que le motiva a usted venir acá a la casa del Señor? ¿Cuál es el propósito? ¿Platicar con X hermanos? ¿Pasar 2 horas acá en un clima agradable? Porque lo vimos, la calor es inmensa. Y usted dice, bueno, por lo menos en la iglesia paso 2 horas y lo paso más fresco, ¿verdad? Entonces, yo espero de que cada uno de nosotros nos concienticemos de que, ¿para qué vengo a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de poder congregarme? Y fíjense que iba a hablar acerca de un salmo que últimamente también creo que cantaron una alabanza, creo que la semana pasada. El Salmo 42 dice
¿Alguien que se lo sepa? 42:1. No. Este salmo dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si usted se pone a pensar, este salmista queriendo o anhelaba adorar al Señor, y él dice, mire, es como un siervo que tiene sed. ¿Se considera usted como ese siervo que necesita escuchar palabra de Dios? También, uno de estos días lo mencionaba Carlos Giovanni. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, decía el salmista. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Pregunto, ¿cree usted que es mejor estar acá 2 horas que tantas horas afuera? Obviamente sí, pero ¿realmente dedicamos las 2 horas que estamos acá? También decía otro salmo, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Óigame, ¿para qué? Deleitándome en la perfección del Señor y meditando en su templo. O sea, la Biblia menciona y habla de estos salmos. Los escritores anhelaban la congregación, anhelaban la presencia del Señor. Obviamente, usted y yo tenemos el Espíritu Santo. ¿Tenemos el Espíritu Santo? Ojo, una cosa es saberlo, pero en algún momento podemos ser ignorantes de lo que realmente tenemos dentro de nuestro ser. Lastimosamente el técnico no se me ha puesto las pilas hoy. Gabriel, ¿crees que puedes pasar por acá? No hay un Gabriel. Ay, ya creo que viene. Entonces, hermanos, le digo, me llama la atención estos salmos. Me llaman la atención. Y yo quiero hablar acerca de algunos versículos del apóstol Pablo. Fíjense que, obviamente, la vida del creyente... No pudiste, va. Sí, ese va a funcionar. Vamos a hablar acerca de unos versículos del apóstol Pablo. Obviamente, hermanos, cuando nosotros leemos las escrituras, debemos de entender que hay versículos que son para no creyentes y la mayoría de ellos son para creyentes, obviamente para la iglesia. ¿Alguien se sabe Hebreos 11:6? Sí, así es. Correcto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es más, ese libro de Hebreos 11 habla acerca de todos, acerca de la fe y de todas aquellas personas que demostraron fe con Dios. Pero las escrituras también lo dicen en Romanos 10:17, así, que sin fe es... Perdón, eso ya lo dije, pero Romano decía que la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Entonces, teniendo en cuenta eso, eso se me había olvidado.
Recuerda la pobreza, la sobrepoblación, cómo vivimos en la actualidad la mayor parte de las personas, y sin mencionando igualmente a la iglesia, vivimos estresados. Yo no sé en qué nivel estará usted, pero si usted me pregunta, Gabriel, pues yo creo que estoy allá. Posiblemente usted no se estrese, pero yo le digo, yo quisiera que acá, cada vez que cada uno de nosotros vengamos, nos vayamos con menos estrés, que sea algo que le pueda refrescar, así como decían los salmistas. Y el título de este mensaje es: recordar es... Recordar es volver a vivir. Mire, Pablo lo decía de muchas formas y de muchas maneras. Pablo decía: despiértate tú, que duermes. Sí, Pablo decía: a mí no me molesto volver a repetir las cosas. Entonces, recordar es volver a vivir. Es más, a veces decimos que, bueno, la Biblia decía, siempre le decía el Señor a través de los profetas de Israel: vuelvan al primer amor. Vuelvan al primer amor. Aquí está Romanos 17, donde dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dije, voy a leer unos textos bíblicos, unos pasajes de Pablo a la iglesia. Ahora, ¿qué enseñaba Pablo, hermanos? ¿Por qué sale Pablo? Bueno, hemos visto que Pablo en algún momento, pues, él fue quien Dios eligió como apóstol de los gentiles, porque obviamente, pues, debía de existir. La iglesia comenzó a existir y Pablo fue el instrumento que Dios utilizó. Ahora, ¿qué enseñaba Pablo, hermanos? Pablo enseñaba que la salvación es por fe en Cristo Jesús. ¿Lo sabe usted? ¿Es salvo usted? Amén. Ahora, también, ¿qué enseñaba Pablo? Pablo enseñaba doctrina. ¿Acerca de cuáles doctrinas podemos mencionar que hablaba Pablo? En Romanos hablaba acerca de la justificación, hablaba de la santificación, hablaba de la glorificación, hablaba de la identificación en Cristo, hablaba acerca del cuerpo de la iglesia, hablaba acerca de la preeminencia de Jesucristo, de la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo, hablaba de la deidad de Jesús y hablaba también acerca del Espíritu Santo. O sea, eso era lo que Pablo hablaba en las iglesias, que vamos a ver más adelante. También Pablo enseñaba vida práctica, que es donde a veces a nosotros no nos gusta, pero obviamente se nos debe de enseñar la vida práctica. Volviendo al ejemplo, este deber del padre de guiar a sus hijos, ya sea para en las cosas seculares, como también para las cosas espirituales. Hemos tenido 2 domingos aquí personas comprometiéndose ante el Señor de que van a guiar a sus hijos. Pero, ¿qué hay de nosotros? Bueno, él hablaba de la vida práctica. Pablo decía que nuestro caminar tenía que ser digno de la posición adquirida que cada uno de nosotros habíamos obtenido. Usted es hijo de Dios. Su caminar debe ser como un hijo de Dios. Pablo le decía en la vida práctica a Timoteo que debía de huir de las inmoralidades sexuales, de las pasiones juveniles. Jóvenes, viejos y más viejos, todos en general
debemos de ponerle atención a eso. Eso es vida práctica. Pablo le decía a las iglesias que pusiéramos la mirada allá, en las cosas de arriba. Eso es vida práctica. Pero también Pablo enseñaba a la iglesia, los fortalecía. Le decía al joven Timoteo, mira, aviva el don del fuego que hay en ti. A las iglesias les decía también, a las de Éfeso les decía, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. Aparte de eso les decía, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué se debe tomar toda la armadura? Para que podáis resistir en el día malo. Es ahí que llegan los días malos y nuestra casa cae. La historia está ahí. Dos casas, dos diferentes fundamentos. La lluvia viene y la que está sobre la arena dice que hay una gran ruina. Pablo le decía también a las iglesias, en Cristo somos más que vencedores. Pablo le decía también a la iglesia, por nada estéis afanosos. ¿Cómo es su día? No me ha quedado tiempo. Es que no me ha quedado tiempo. O sea, hemos vivido afanados. Y también Pablo corregía. ¿A quién le gusta que lo corrijan? A nadie. Entonces, apaguemos acá y vámonos. Sí, porque la palabra de Dios va a corregir. Por eso es que a veces la palabra de Dios no cala en nuestras vidas. Porque usted se agacha y usted le hace aquí, este es para aquel, este es para el otro. Usted dice, lástima que no vino Castillo, porque a Castillo le estuviera cayendo todo. O sea, a usted también es Castillo, perdón, hermana. O sea, el mensaje es para otro, menos para mí. Y usted sabe cómo Pablo corrigió al apóstol Pedro, corrigió a Bernabé y a otros más, con algo sencillo. Pero Pablo lo corrigió y le dice que si él siendo judío comía con los gentiles, pero cuando venían los de nosotros se hacía aparte, no cuadraba eso. Entonces, el día de mañana, cuando yo, se me corrija, ¿qué debemos de hacer? Muerda los dientes y aguántela. Aguantémosla, hermano. Y dice la Escritura que Dios a quien ama, disciplina. Dios no va a corregir a hijos que no son de Él. Y también, hermanos, Pablo enseñaba en las iglesias, animaba a los hermanos. Pablo le decía a Timoteo, sabiendo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden ser sabio. Hermanos, si no vamos a la palabra de Dios, no vamos a ser sabios. ¿Y sabe qué es ser sabio?
Porque una cosa es ser inteligente, una cosa es tener información, pero vamos a ser sabios cuando lo que sabemos lo practicamos o lo hacemos. Cuando sabemos que no, me puedo ir por acá y lo evito. Pablo animaba a los hermanos, a todos los creyentes. Así fue la vida de Pablo. Y esos son los escritos que él dejó en las escrituras. Y le digo, es para cada uno de nosotros. Pablo le escribió a los hermanos de Corinto que eran ¿cómo eran los hermanos de Corinto? Carnales, seríamos como nosotros. ¿Qué cree usted? Tiene miedo. ¿Qué dice usted, hermana? Igual o peor. ¿Había inmoralidades sexuales? ¿Había divisiones? ¿Había pleito? Pero por eso Pablo corrigió. Entonces es ahí cuando los líderes en algún momento tenemos que hablar de la palabra de correcciones en la iglesia. Y cuando en algún momento se hable de doctrina, cuando en algún momento se hable de salvación, pues se va a hablar de salvación. Pero esos eran los puntos que tocaba Pablo. En cuanto a la salvación, doctrina, vida práctica, él fortalecía a los hermanos, él corregía, él animaba, él decía, mire, regocijaos. Y les vuelvo a decir una vez más, regocijaos. Él decía, todo lo puedo en Cristo, que Él es el que me da la fuerza. Puede ser que esté acabado, pero yo voy a recibir el poder o la fortaleza de parte de Dios. Pablo en Romanos 1, él comienza relatando esto. Esto le dice a los hermanitos de Roma, le dice, mire, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar sus buenas noticias. Escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál era la buena noticia? Versículo 3. La buena noticia trata de ¿quién? De su Hijo, Jesucristo, en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey de Israel y quedó demostrado que él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Ahí estaba narrando ¿el qué? El Evangelio. Pero fíjese cómo lo narra. Él le dice, mire, yo fui enviado como apóstol para llevarle un mensaje acerca de un plan que Dios tenía, que ya lo había dicho, y habla acerca de Jesucristo. Dice el versículo 5, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Eso es lo que le dice Pablo a la iglesia de Roma. Capítulo 1, versículo 1 al versículo 6, si no me equivoco, 5. Ahora, ¿cuál fue la iglesia que le escribió Pablo? Yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Mencionamos la de Roma, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Colosa, la iglesia de Corinto, las iglesias de la región de Galacia, que en esa estaba Antioquía de Pisidia, estaba Iconio, estaba Listra, estaba Derbe. A todas estas iglesias Pablo les enseñaba.
estaba también la iglesia de la Odisea. Y cada una de estas iglesias recibió unas cartas, que son las cartas que tenemos. Ahora, las cartas en ese entonces eran un medio importante para la comunicación y la enseñanza a distancia, ya que Pablo no siempre podía estar presente en cada iglesia. Entonces, la forma de poder corregir o la forma de poder animar era a través de carta. Creería que algunos de nosotros llegamos a lo que era Antel, a mandar algún telegrama. Y hoy prácticamente usted puede mandar un texto en su WhatsApp y recibirlo allá en el tercer mundo. Muy, muy lejos puede estar una persona y usted se lo manda, pero era una forma. Ahora, Pablo se enfocó en establecer iglesia, hermanos, para enseñar la palabra de Dios y para fortalecer la fe de los creyentes. Obviamente, la palabra de Dios está para que nuestra fe pueda crecer. Pablo también se dirigió esta carta a todas las iglesias. ¿Para qué? Para animarlos, para darles instrucciones y una vez más corregir errores, ya sea de temas teológicos o prácticos. Vamos a ver más adelante que había una iglesia en la cual estaba preocupada porque consideraban que el rapto ya había pasado. Y esos hermanitos estaban afligidos. ¿Y usted se ha afligido por el rapto, no? ¿Qué es eso? Y por último, hermanos, la iglesia a quien le escribe en estos días es la Iglesia Bíblica Jerusalén, entre paréntesis la Belén. Tal vez no le escribió así como a la de Gálata, a la de Roma, pero todas estas cartas nosotros las podemos leer. Recuerde que la fe viene por oír, pero oír palabra de Dios. Recordar es, y aquí está el primero. Pablo le dice a los hermanos de Roma, mire, siendo justificado gratuitamente, yo quiero, o el Señor le recuerda a la Iglesia Bíblica Jerusalén, esta noche, 23 de abril de 2025, que ustedes han sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante que es en Cristo Jesús, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios Padre puso como la ofrenda, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Recuerden, hermanos, recordar es volver ¿a qué? A vivir. Pablo le decía a la iglesia de Roma, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Usted está en Cristo? No hay ninguna condenación para usted. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a avanzar porque pensé que iba a ser rápido esto. A veces nosotros acusamos a alguien, ¿verdad? Pero recordemos lo que dice la palabra de Dios. Pablo le decía, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Muchas veces nosotros. Aquel no me huele porque no se le ve nada. ¿Y qué es lo que le quiere ver? Si al final, si es Dios. Entonces le dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
el que condenará? Cristo es el que murió. Nosotros a veces tomamos atributos que no nos corresponden. No somos jueces. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y lo cantamos hace unos cuantos días atrás. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Está atribulado? Pues no lo puede separar. La tribulación, la angustia, la persecución, hambre, aunque no creo que nadie aquí padezca de hambre. Todos estamos llenitos de amor. Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Un texto para poder recordar el día de hoy. A la iglesia de Galacia, Pablo le decía, y a mí este texto, hermano, me cala, y algunas veces lo he agarrado y lo he desechado. Y Dios me recuerda, y Dios le recuerda a usted, por favor, no nos cansemos pues de hacer bien. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Para todos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Estas son palabras que nos pueden ayudar y nos animan, hermanos. Porque muchas veces decimos, yo ya me cansé. El Señor le vuelve a recordar estos versículos. A la iglesia de Corinto le decía, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Le hago la pregunta. Eso fue para los hermanos de Corinto. Pero Dios nos recuerda hoy de que a veces somos ignorantes, a veces ignoramos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que ya tenemos un dueño. Nuestro cuerpo le pertenece a ese dueño que es Cristo. Imagínense cómo le hablaba Pablo a los hermanitos de Corinto, a pesar de que dijimos que eran carnales. Y les decía Pablo así, aquí les decía, os traigo un misterio. Os traigo un misterio, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cómo era la manera de poder alentar a esos hermanos carnales que tenían inmoralidad sexual? Aunque Pablo decía, mire, corrijan a ese hermano, porque un poquito de levadura va a leudar toda la masa. Pero también Pablo le animaba y le dijo un misterio. Este versículo ustedes se lo saben. O sea, pero realmente consideramos eso de que usted y yo somos salvos por gracia y que hagamos lo que hagamos, pues somos salvos. Y no hay nada que podamos, porque Dios sabía de que tarde o temprano el ser humano se vanagloria por A o B cosas que podamos hacer o dejar de hacer.
Alguien podría decir, no, lo que pasa es que yo ya no me pongo pantalón en cuanto a una mujer. No, lo que pasa es que, mire, yo no me pinto. Pero Dios nos recuerda que somos salvos por gracia, mediante la fe. Y debemos de recordar que es un regalo de Dios. Si no me equivoco, Dios cuando predicó hablaba de que los dones de Dios son irrevocables, no se puede echar atrás. Pablo le decía a esos hermanos, miren, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si usted quiere la ciudadanía americana y no se la dan, mire, ¿qué mejor que ser ciudadano y miembro de la familia de Dios? Recuerda que a los hermanos de Corinto dijo, o ignoráis que son templo. Pablo se lo menciona a los hermanos de Coloso de otra manera y le dice, miren, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Las mismas cosas de otra forma dicha. Y a estos mismos hermanos le recordaba, y el Señor nos recuerda a cada uno de nosotros, de que le dice, miren, porque en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Jesucristo, hombre, es Dios. Pero no solamente eso, aparte de eso, Él dice, si Cristo está dentro de ustedes, que pasa en el versículo 10, dice, y vosotros, está hablándole a creyentes, si usted es creyente, es para ustedes, si no es creyente, no hay problema, no lo agarre. Y vosotros están, ¿qué? Completos. ¿En dónde? En Él. Pero a veces pareciera que nos hace falta un poco más. Un poco más. Pero Dios nos recuerda, si Cristo mora dentro de tu corazón, ¿qué más? Y mira, hermano, pero una carterita llena con algunos billetillos así verdecitos, Dios te dice, conmigo lo tiene todo. Aquí está la otra a los hermanos de Filipo, le dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Le gusta su cuerpo? Usted dirá sí, pero le gusta que cuando usted se agacha y se levanta, como que ya le hace falta aceitillo. La semana pasada Castillo dijo que ya desde los 40 él ya sentía dolores. Y aquel dio más, dijo que desde los 30. Y más de alguno va a decir que de los 20. Y Pablo confortaba a sus hermanos diciéndole, mire, el cual va a transformar el cuerpo de la humillación. Si este cuerpo, cuando ya no hay vida, en 24 horas comienza a descomponerse y lleva más de lo habitual. Pablo decía a los hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esto es rápido, hermano. Esto quería hablar más, pero prácticamente a la iglesia de Tesalónica le decía esto.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, los que no son creyentes. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ojo, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, ¿qué está hablando Pablo? O sea, aquellos hermanitos, aquella familia que nosotros sabemos que se han ido con Cristo, le vamos a ver nuevamente. Y Pablo le está animando que recuerden que aquellas personas que están dormidas van a ser resucitadas y las vamos a poder ver. Y luego dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el versículo termina, y con eso termino yo. Por tanto dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál es palabra? ¿Cuál es palabra? Maranata, Cristo viene, hermanos. Cristo viene. Y es algo que muchas veces nosotros no lo esperamos. De hecho, la Biblia habla de un rapto. Un rapto no es que dice, vení, te estoy esperando, al menos que sea tramajado, ¿verdad? Que quiera agarrar dinero. Pero un rapto es alguien que está desapercibido, porque la iglesia de Dios no espera al maestro. La iglesia de Dios está en otras cosas. Por eso es que habla de un rapto. Pero también la palabra de Dios nos recuerda. Recordar es, Pablo decía a su hijo en la fe, Timoteo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, anhelar la venida del Señor traerá recompensa, una corona. Y aún así, muchas veces nosotros pasamos desapercibidos. Hermano, espero de que todos estos versículos los volvamos a recordar. Y que el estrés que pudo haber traído usted se vaya así. ¿Verdad? Así que, bendiciones, vamos a orar.